Rechacé enseñar mi trabajo al elegido de mi jefe tras arrebatarme el ascenso, me amenazaron con despedirme, renuncié sin dudar, y vi cómo su imperio laboral se desmoronaba pieza por pieza. Soy Ryan, tengo 27 años, y durante 5 años creí que el trabajo duro y la lealtad eran recompensados. Qué ingenuo fui. Entré justo después de graduarme, con un puesto básico como analista. El sueldo alcanzaba para pagar el alquiler y dejar atrás los fideos instantáneos. Mi plan era sencillo: trabajar, mejorar y subir de posición. El típico sueño americano. Pero en la práctica, terminé siendo el tipo al que todos cargaban con sus problemas. Si un cliente se desesperaba a las 9 de la noche, me llamaban a mí. Si un proyecto se derrumbaba 2 días antes de la entrega, yo era el que pasaba la noche sin dormir. ¿Alguien necesitaba cobertura de vacaciones? Ahí estaba yo, sacrificando mis fines de semana. Creí que la lealtad era un camino de 2 vías. Spoiler, no lo es. Lo más triste era cómo todo se había vuelto normal. Melissa, del área de contabilidad, solía enviarme hojas de cálculo a las 7 de la tarde con el asunto urgente. Nunca lo eran, pero sabía que yo las resolvería antes del amanecer. Dylan, de operaciones, me trataba como si fuera su asistente personal, pasaba por mi escritorio 3 veces al día para pedirme ayuda con cosas que debería saber desde hacía años. Nunca un por favor, nunca un gracias. Solo la expectativa de que yo lo resolvería. Y, efectivamente, lo hacía. Decía que sí a todo, pensando que eso era ser un buen compañero, creyendo que alguien, en algún momento, notaría mi esfuerzo. Mi jefe, Patrick, siempre me repetía que era indispensable para el departamento. Eres esencial para que todo funcione, decía. Lo que en realidad significaba: nunca te ascenderemos porque te necesitamos exactamente donde estás. En marzo, se abrió el puesto de gerente senior de operaciones, prácticamente el mismo trabajo que hacía, pero con poder de decisión y un sueldo decente. Patrick me animó a postularme. Me aseguró que era mi momento, que yo tenía el perfil perfecto. Incluso me ayudó a preparar la solicitud y simulamos entrevistas. Pasé 2 semanas afinando cada detalle y logré llegar a 3 rondas con diferentes directores y el vicepresidente. Todo fluyó perfectamente. Después de la última entrevista, el vicepresidente me estrechó la mano y dijo: creo que ya sabes cómo va a terminar esto, sonriendo como si compartiéramos un secreto. Salí del edificio convencido de que, por fin, había logrado lo que tanto había esperado. Pero no. Contrataron a Chloe. Llevaba apenas 14 meses en la empresa, y lo sé con precisión porque fui yo quien la entrenó desde el primer día. Pasé 2 semanas enseñándole nuestros sistemas, los procesos que yo mismo había diseñado y las relaciones con clientes que me tomó años construir. Era simpática, puntual y cumplía sus tareas, pero fuera de eso, era una empleada promedio. No destacaba en nada. Aún así, fue ella quien obtuvo el ascenso. Patrick me llamó a su oficina un viernes por la tarde, y apenas vi su cara lo supe. Tenía esa expresión de falsa empatía que la gente usa cuando está a punto de darte una mala noticia. Quería decírtelo personalmente antes del anuncio, empezó, fingiendo preocupación. Decidimos darle el puesto de gerente senior a Chloe. Sé que no es lo que esperabas escuchar, pero la decisión se basó en su experiencia en liderazgo. En su anterior trabajo tuvo a su cargo un equipo, y eso le dio ventaja ante los directivos. Me quedé mirándolo sin decir una palabra, esperando que dijera que había otro puesto disponible, algo que compensara el golpe. Pero no. Según ellos, la mujer que me pedía ayuda 3 veces por semana para responder correos de clientes tenía más experiencia en liderazgo. Todo muy lógico, ¿no? Quise gritarle, volcar su escritorio, marcharme en ese mismo instante. Pero solo asentí y le pregunté si eso era todo. Patrick suspiró de alivio, feliz de que no hiciera un escándalo, y me dijo que estaba manejando la situación de forma muy profesional. Aseguró que habría más oportunidades en el futuro. Volví a mi escritorio. Me quedé mirando la pantalla durante 1 hora sin moverme, procesando que habían elegido a alguien a quien yo mismo formé. Ese fin de semana actualicé mi currículum, abrí portales de empleo y empecé a planificar mi salida. Si mi trabajo no era valorado allí, lo sería en otro lugar. El lunes regresé decidido a hacer solo lo estrictamente necesario. Nada de noches extras, nada de cubrir a otros, nada de ser el salvavidas del departamento. Mi meta era simple: cumplir con mi horario, cobrar mi salario y buscar otro empleo en los ratos libres. Salida limpia, sin dramas, pero con la certeza de que no volvería a dejar que nadie se aprovechara de mi esfuerzo. A la mañana siguiente, Patrick apareció en mi escritorio incluso antes de que encendiera la computadora. Aquello ya era una mala señal, nunca llegaba antes de las 9 a menos que algo fuera a convertirse en mi problema. ¿Tienes un minuto?, preguntó mientras se dirigía a la sala de reuniones sin esperar respuesta. Lo seguí en silencio.
Cerró la puerta, se sentó frente a mí y entrelazó las manos sobre la mesa, como si estuviera a punto de anunciar algo importante. Chloe empieza su nuevo puesto el lunes, y necesitamos que se ponga al día lo antes posible, dijo con tono ensayado. Nadie conoce las operaciones tan bien como tú, Ryan, así que eres la persona ideal para entrenarla en la transición. Me quedé en silencio unos segundos, procesando esas palabras. ¿Quieres que yo entrene a Chloe? Dije despacio, más como una afirmación que como una pregunta. Exactamente. Solo por unas semanas, respondió con naturalidad. Enséñale los procesos avanzados, preséntala con los clientes clave, muéstrale los reportes. Ya sabes, todo lo que tú manejas a diario. Todo lo que yo hacía, el mismo trabajo para el que, según ellos, no eran suficientemente calificado. No, contesté. El rostro de Patrick pasó de la confusión a la incredulidad, y luego adoptó una expresión como si acabara de morder un limón. ¿Perdón? No voy a entrenar a Chloe, repetí. Se rió, creyendo que bromeaba. Vamos, no seas así. Sé que estás decepcionado, pero seguimos siendo un equipo. Todos tenemos que apoyarnos. Si no era lo bastante bueno para el puesto, entonces tampoco lo soy para enseñarle a alguien más cómo hacerlo, respondí sin levantar la voz. La sonrisa falsa desapareció. No es así como funcionan las cosas. Apoyar el desarrollo del equipo forma parte de tus responsabilidades. Se espera que compartas tu conocimiento institucional. ¿Compartir conocimiento institucional? Repetí, mirándolo fijo. ¿Con la persona que se quedó con la promoción que me correspondía? ¿A la misma que ya entrené una vez? Patrick suspiró y cambió al tono paternalista que usaba cuando quería sonar razonable. Entiendo que estés molesto, pero negarte a colaborar solo dañará tus oportunidades futuras aquí. Este es el momento de demostrar liderazgo, siendo profesional incluso cuando las cosas no salen como esperas. Casi me reí. ¿Te refieres a ese futuro donde me esfuerzo hasta el límite durante otros 5 años solo para ver cómo ascienden a otra persona? ¿Ese futuro? Él frunció el ceño. Esa actitud, justo esa, es la razón por la que el comité tuvo dudas sobre tu preparación para un puesto de liderazgo. Ahí estaba, no era falta de experiencia, sino falta de actitud. En otras palabras, no había sabido besar los anillos correctos ni jugar el juego político de la oficina. Me levanté. Cumplo con mi trabajo, entrego todo a tiempo y atiendo a mis clientes. Pero no voy a capacitar a alguien para ocupar un puesto que yo merecía. Busca a otra persona. Salí antes de que pudiera responder. Volví a mi escritorio, abrí la laptop y seguí trabajando como si nada. 1 hora después, apareció en mi calendario una reunión programada, discusión sobre colaboración en equipo, con Patrick y Sandra de Recursos Humanos. Sabía lo que venía. Esa tarde, entré a la oficina de RRHH. Ambos estaban ahí, con idénticas caras de decepción. Evan, mi compañero, fingía preparar café mientras intentaba escuchar la conversación. Era el tipo de persona que calentaba pescado en el microondas y no entendía por qué todos se quejaban. Buen tipo, pero con memoria de pez. Gracias por venir, dijo Sandra con tono institucional. Patrick nos comentó que ha habido cierta resistencia con el plan de transición. No hay resistencia, aclaré. Simplemente decidí no entrenar a Chloe. Sandra miró a Patrick, luego de nuevo a mí. Entendemos que la decisión del ascenso pudo haber sido decepcionante, pero negarte a apoyar a una compañera no es un comportamiento aceptable. Y engañar a alguien durante 5 años haciéndole creer que tiene una oportunidad, para luego promover a la persona que él mismo capacitó, ¿sí lo es? Repliqué. Patrick se removió en su asiento. Nadie te engañó, Ryan. Tú aplicaste, y seleccionamos a otra persona. Así funciona el negocio. Pues el negocio también puede funcionar sin que yo haga más de lo que me corresponde, dije con calma. Sandra sacó un documento impreso con mi nombre en letras grandes. Tu descripción de puesto incluye transferencia de conocimiento y apoyo al desarrollo del equipo. Negarte a cumplir una orden directa puede considerarse insubordinación. ¿Insubordinación? Repetí con una media sonrisa. Entonces anótalo, pero no voy a hacerlo. El silencio se adueñó de la sala. Patrick parecía haberse tragado una avispa. Sandra apretó la mandíbula. Intentamos encontrar una solución constructiva, dijo con cautela, pero si insistes en no acatar las directrices, tendremos que tomar medidas correctivas. Haz lo que debas, contesté. Yo seguiré haciendo mi trabajo, pero no el de otra persona. Salí sabiendo que acababa de ponerme una diana en la espalda, y aún así me sentí liberado. Estaba cansado de inclinarme para complacer a quienes me veían como un recurso reemplazable. El resto de la semana fue tenso. Patrick solo me hablaba cuando era absolutamente necesario. Los demás compañeros me evitaban como si tuviera la peste, y Chloe intentaba hacerme preguntas que yo ignoraba con cortesía. Deberías preguntarle a Patrick, le decía.
Él es tu jefe ahora. A veces parecía confundida o incluso dolida, pero me mantuve firme. No era mi trabajo, ni mi problema. Patrick había decidido ascenderla sin mi opinión. Podía encargarse de su entrenamiento sin mí. La atmósfera en la oficina cambió drásticamente. Las dinámicas se desmoronaron. Incluso Dylan, de operaciones, tuvo que empezar a resolver sus propios problemas. Todo empezó a desmoronarse lentamente, casi sin que nadie lo notara al principio. Los errores comenzaron a multiplicarse, los clientes empezaron a quejarse con un tono que iba de la sorpresa a la frustración, y de pronto ya no era el tipo en el que todos confiaban para resolver los problemas. Era como si, de un día para otro, el soporte invisible que sostenía a todo el equipo se hubiera desintegrado. Cada día, el ambiente se sentía más tenso, como si el aire mismo pesara más. Melissa, que antes me enviaba todas las solicitudes urgentes, cambió su comportamiento de la noche a la mañana. En lugar de reenviarlas, empezó a dirigirlas a Chloe, como si tratara de demostrar que confiaba en la nueva jefa de proyecto. Al principio pensé que era una decisión temporal, pero pronto comprendí que formaba parte de una estrategia más amplia: desplazarme, hacerme ver prescindible. El problema fue que Chloe no estaba preparada. Podía tener un currículum bonito y la sonrisa perfecta para los directivos, pero no entendía la dinámica real del trabajo. Cada día iba a mi escritorio con el rostro pálido, los ojos llenos de ansiedad y un cuaderno en blanco. Me pedía que le explicara procedimientos que yo había creado, flujos que conocía de memoria y que ahora ella debía aprender desde cero. Y yo simplemente la redirigía con calma hacia Patrick, nuestro jefe. Ver su confianza derrumbarse frente a mí fue extraño. No sentí compasión, ni rabia, solo una especie de desapego frío. Había pedido un ascenso, no una guerra. Pero en esa oficina, el ascenso que tanto había codiciado se había convertido en una trinchera. El jueves por la tarde, mientras intentaba imprimir unos reportes, Evan me abordó junto a la impresora con cara de preocupación. «Amigo, ¿qué pasa contigo? Todos dicen que te negaste a entrenar a Chloe». «Así es», respondí sin rodeos. Él frunció el ceño, incrédulo. «Pero, ¿por qué? ¿No es algo cruel?» «Cruel», repetí, conteniendo una risa amarga. «Me pasaron por alto en la promoción y luego me pidieron que entrene a la persona que me reemplaza. ¿No te parece absurdo?» Evan se quedó callado un rato, procesando la idea con lentitud. Lo observé mientras trataba de conectar los puntos en su cabeza. «Bueno, sí», dijo finalmente. «Viéndolo así, suena injusto. Pero igual podrías ayudarla, ¿no? ¿Por amabilidad?» Ahí recordé por qué me caía bien Evan. No era el más rápido pensando, pero tenía un corazón enorme. Sin embargo, la bondad no me había llevado lejos en esa empresa. «Ser amable es lo que me metió en este lío», le dije con calma. «Ya terminé de ser el tipo bueno». Para el viernes, el caos era total. Chloe había perdido 2 plazos con clientes importantes, había enviado el informe financiero equivocado a una de las cuentas más grandes y, durante una presentación ante los ejecutivos, se quedó completamente en blanco. Nadie sabía qué decir. Desde mi escritorio observé la escena con una mezcla de impotencia y desinterés. Ya no era mi responsabilidad. Había cumplido mi parte durante años, y lo único que había recibido a cambio era una humillación disfrazada de oportunidad. Más tarde, Patrick me acorraló en la sala de descanso, con el rostro tenso y una taza de café en la mano. «Sabes que Chloe está teniendo dificultades», me dijo con tono paternalista. «No es asunto mío», le respondí mientras servía café. «Cuando los proyectos fallan, es problema de todos», replicó, tratando de mantener la calma. «Entonces tal vez deberían haber ascendido a alguien que no necesitara supervisión constante». Su rostro se puso rojo al instante. «Estás siendo infantil». «Estoy siendo profesional», contesté con serenidad. «Cumplo mi trabajo, y nada más». Esa noche, mientras volvía a casa, mi teléfono sonó. Era un reclutador que había visto mi perfil en línea. Me habló de una empresa con mejor ambiente, mejor salario y, sobre todo, posibilidades reales de crecimiento. Sonaba demasiado bien para ser casualidad. Concertamos una entrevista para la semana siguiente, y esa llamada marcó el punto en el que dejé de sentirme atrapado. El lunes, apenas llegué a la oficina, recibí una invitación de calendario con el asunto: reunión sobre desempeño. No necesité pensar mucho para saber de qué se trataba. O iban a despedirme, o iban a intentar asustarme con un plan de mejora. Cualquiera fuera el caso, yo ya sabía lo que iba a hacer. Entré a la sala de reuniones con la tranquilidad de quien ya ha tomado una decisión. Sabía que esperaban que me defendiera, que rogara por mi puesto, que me sintiera culpable. Pero yo ya estaba fuera mentalmente. Lo único que me interesaba era ver sus caras cuando les dijera que me iba. La sala parecía más pequeña con las 4 personas reunidas allí. Patrick y Sandra se veían incómodos,
como si no quisieran estar presentes. Mónica, de recursos humanos, tenía la expresión vacía de quien ya ha hecho esto demasiadas veces. Frente a mí, una pila de carpetas, hojas impresas y un ambiente de falsa cortesía que apestaba a hipocresía. En ese momento, Evan pasó caminando por el pasillo y me hizo una seña con el pulgar hacia arriba, creyendo ingenuamente que era una buena reunión. Sonreí por dentro. Él no tenía idea. Mónica fue la primera en hablar. Ryan, estamos aquí para hablar sobre algunas preocupaciones en torno a tu desempeño y a tu reciente negativa a participar en ciertas actividades del equipo. Tuve que contener la risa. Preocupaciones de desempeño. Durante 5 años, había recibido evaluaciones impecables, felicitaciones por mi eficiencia, por resolver crisis que otros causaban. Y de repente, ahora tenía problemas. ¿Qué tipo de preocupaciones exactamente? Pregunté. Mónica hojeó sus papeles, fingiendo buscar algo importante. Hemos documentado varios incidentes de falta de cooperación, incumplimiento de tareas asignadas y una actitud que afecta la moral del equipo. ¿Tareas asignadas? ¿Se refieren a entrenar a Chloe? Respondí sin dudar. Patrick intervino con voz forzada. Entre otras cosas, has estado menos participativo en los proyectos colaborativos. Varios compañeros reportaron tu energía negativa. Esa fue la joya del día. ¿Energía negativa? Dije sonriendo. Así que ahora hacen astrología corporativa. Los mismos colegas que solían pasarme su carga de trabajo están molestos porque dejé de hacerlo gratis. Sorprendente. Sandra intervino, con su tono siempre altivo. Esto no se trata de trabajo adicional, Ryan. Se trata de trabajar en equipo y de apoyar los objetivos de la empresa. Entonces aclárame algo, repliqué. ¿Cuáles son mis objetivos? Porque, hasta donde sé, no fui ascendido a gerente. Mi responsabilidad es hacer mi trabajo, y eso lo he hecho con precisión, sin un solo error. Mónica bajó la mirada. Pasó páginas, buscó datos, intentó encontrar una prueba que nunca existió. Finalmente dijo con voz ensayada. Vamos a colocarte en un plan de mejora de desempeño por 60 días. Tendrás que mostrar avances concretos en colaboración y receptividad ante la dirección. El famoso PIP. La sentencia corporativa disfrazada de salvación. 2 meses de observación, donde cualquier error se convierte en el justificativo perfecto para despedirte por causa documentada. Fue entonces cuando saqué de mi mochila un sobre y lo coloqué sobre la mesa con calma. ¿Qué es eso? Preguntó Patrick. Mi renuncia, dije sin dudar. El silencio que siguió fue glorioso. Mónica se quedó sin palabras, con la boca entreabierta. Patrick me miró como si lo hubiera golpeado. Sandra apenas respiraba, observando el sobre como si fuera a explotar. No puedes renunciar así, de inmediato, balbuceó Patrick. Debes dar 2 semanas de aviso. En realidad, el empleo es a voluntad, respondí con serenidad. Puedo irme cuando quiera, del mismo modo que ustedes pueden despedirme cuando quieran. Mónica intentó recuperar la compostura. Sin aviso formal quedarás como no elegible para recontratación. Además, vas a necesitar referencias. No necesito nada de esta empresa, dije, levantándome. Le dije con firmeza. Ya tengo otro empleo asegurado. No era del todo cierto. Tenía una entrevista programada, no una oferta formal. Pero ellos no necesitaban saberlo. Me levanté, tomé la carta de renuncia y la coloqué frente a Mónica, que me observaba con una mezcla de sorpresa y fastidio. Estoy fuera. Envíenme por correo el papeleo final. Patrick también se levantó abruptamente. No puedes irte así, replicó con tono autoritario. Tienes proyectos activos, necesitamos tiempo para una transición. Lo miré con calma. Deberían haber pensado en eso antes de ponerme bajo un plan de mejora. Todo mi trabajo está documentado en las carpetas compartidas. Se las arreglarán. Patrick levantó la voz, rojo de frustración. Esto es completamente poco profesional. No, contesté, esto es supervivencia. Salí de la sala sin mirar atrás. Caminé hasta mi escritorio y empecé a empacar mis cosas, las fotos personales, mi taza de café, y hasta la engrapadora buena que había traído de casa. Me tomó unos 10 minutos. El ambiente era tan silencioso que se podía escuchar el zumbido de las luces. Todos fingían trabajar, pero estaban observando cada uno de mis movimientos. Melissa parecía horrorizada, Dylan incluso tuvo la osadía de mirarme con lástima. Chloe estaba desaparecida, probablemente escondida en alguna sala de reuniones. Entonces apareció Evan, con la cara desencajada. ¿Te vas? Preguntó incrédulo. Sí, respondí con tranquilidad. ¿Ahora mismo? Exacto. Su rostro pasó de la sorpresa a una especie de respeto confundido. Eso fue increíble. Como en las películas. Oye, ¿crees que debería hacer eso algún día? Solo si tienes otro empleo asegurado,
amigo. Cierto, tiene sentido. Me ayudó a llevar una caja hasta mi coche. Cerré sesión en mi computadora, dejé mi gafete y mi tarjeta de acceso sobre el escritorio de Patrick. No estaba allí, probablemente seguía desahogándose en la sala de juntas. Crucé la puerta a las 11 de la mañana, un martes cualquiera. Ya en el auto, respiré profundamente. El teléfono vibraba sin parar. Un mensaje de una compañera: «¿Acabas de renunciar?». Respondí con un simple sí. A los segundos, todos están en shock. Contesté: «Perfecto». Encendí el motor, conduje a casa, y por primera vez en 5 años, mi mente no pensó en el trabajo ni un solo segundo. Lo que vino después fue un espectáculo digno de ver. Melissa me mantenía al tanto de todo. Chloe estaba ahogándose entre los pendientes, los proyectos se acumulaban, los plazos se rompían, y los clientes exigían explicaciones porque nadie encontraba sus reportes. El sistema de archivos que yo había diseñado resultó ser un laberinto incomprensible para el resto, y las guías que dejé no servían de nada porque jamás las habían leído. Las actualizaciones semanales que yo había automatizado ya nadie sabía ejecutarlas. Las relaciones con los proveedores se vinieron abajo, no tenían contactos, ni historiales de negociación. Un cliente importante amenazó con cancelar su contrato porque Chloe les envió datos del trimestre equivocado. Otro exigió una reunión con los directivos después de que su seguimiento de envíos quedara inactivo durante 3 días. Dylan, intentando resolver algo que yo hacía en minutos, logró borrar una copia completa de seguridad de la base de datos. Patrick intentó llamarme 2 veces, dejando mensajes de voz, pedía reconsiderar mi decisión, organizar una transición, incluso tomar un café para hablarlo. Los borré sin escucharlos. Días después, Mónica me envió un correo solicitando que asistiera a una entrevista de salida. Le respondí: todo el material de la empresa ha sido devuelto. Envíen los documentos que requieran para firma electrónica. 2 semanas más tarde, Melissa volvió a escribirme. Chloe renunció. La llamé de inmediato. ¿Qué? ¿Renunció? Sí. No pudo más. Estaba quedándose hasta medianoche todos los días y aún así se retrasaba. Los clientes se quejaban, Patrick la presionaba sin parar, simplemente se marchó sin avisar. Me reí. Entonces ahora no tienen a nadie. A nadie. Y Patrick está perdiendo la cabeza. Están intentando repartir tu trabajo entre 3 personas y ninguno sabe por dónde empezar. Perfecto, dije. Que arda. Durante el siguiente mes, las noticias eran cada vez mejores para mí y peores para ellos. La división se estaba desmoronando, clientes que cancelaban, empleados que renunciaban, proyectos que fracasaban. Los directivos exigían explicaciones, pero el caos era irreversible. Yo, mientras tanto, ya había conseguido un empleo nuevo en una empresa donde realmente valoraban la competencia. Ver mi antiguo lugar de trabajo colapsar desde la distancia era un placer indescriptible, aunque aún faltaba la mejor parte. 3 días después de renunciar, estaba en casa, relajándome por primera vez en años, cuando el teléfono sonó. Era mamá. Dejé que sonara, pero sabía que insistiría, así que contesté. ¿Qué te pasa? Fue lo primero que dijo, sin siquiera saludar. Buenos días para ti también, respondí con ironía. No te pongas sarcástico conmigo. Tu hermano me dijo que dejaste el trabajo. ¿Es cierto? Claro, Brandon, el hijo dorado. 3 años mayor que yo, el orgullo de papá, el ángel de mamá. Nunca hacía nada mal. Se graduó en finanzas, carrera que mis padres le pagaron por completo, mientras yo trabajaba medio tiempo para costearme mis propios estudios. A él le dieron un puesto en la empresa de un amigo de papá, yo tuve que enviar más de 200 solicitudes. Cada logro mío siempre terminaba opacado por el suyo. Si yo entraba al cuadro de honor, él aparecía en la lista del decano. Si yo ganaba una beca, él no la necesitaba. Cuando compré mi primer coche con mis ahorros, Brandon recibió uno más nuevo como regalo de graduación. La comparación era constante, agotadora. Sí, es cierto, le respondí finalmente a mamá. ¿Y por qué harías algo tan irresponsable? ¿Sabes lo difícil que es conseguir trabajo hoy en día? No puedes tirar a la basura 5 años solo porque no obtuviste lo que querías. No fue por no conseguir lo que quería. Me pasaron por alto y luego me pidieron entrenar a mi reemplazo. Eso no tiene nada que ver con caprichos, tiene que ver con respeto. Eso es la vida, replicó ella, elevando la voz. Las cosas no siempre salen como uno espera. Hay que aguantar, no huir. Escuché la voz de mi padre al fondo, murmurando algo, hasta que tomó el teléfono. Escucha, dijo con ese tono calmado que usaba cuando estaba realmente furioso. Tu madre y yo no criamos a un cobarde. Cobarde. Qué palabra más irónica, viniendo de alguien que llevaba 35 años en el mismo empleo público, convencido de que la lealtad a una empresa era una virtud y no una cadena.
No soy un cobarde, le dije con firmeza. Me fui de un lugar tóxico. Te fuiste sin tener otro trabajo, replicó con desdén. Eso es irresponsable. Tenía algunas entrevistas agendadas, o al menos eso le hice creer a mis padres. La verdad era que solo había concretado un par de conversaciones preliminares y una llamada pendiente, nada seguro todavía. Pero no quería escuchar otro sermón sobre la estabilidad o las oportunidades que uno mismo arruina. Mi madre tomó el control de la conversación como si fuera una junta de crisis familiar. Ryan, tienes que llamar a tu antigua empresa, dijo con ese tono que mezclaba preocupación y mandato. Pide disculpas, explica que fue un error. Aún estás a tiempo de recuperar tu puesto. Solté una risa incrédula, amarga. ¿Estás de broma? Intentaron ponerme en un plan de mejora de desempeño inventado solo para justificar que no me ascendieran. ¿Por qué demonios querría volver ahí? Mi padre intervino desde su sillón, cruzando los brazos con esa autoridad silenciosa que siempre había usado para cerrar cualquier discusión. Porque no tienes nada seguro, Ryan. Y porque irte de esa manera te hace ver impulsivo e inestable. En este medio, las apariencias lo son todo. ¿O crees que otras empresas no van a enterarse? Sus palabras me golpearon más de lo que quise admitir. ¿Qué quieres decir con eso de que otras empresas van a enterarse? Pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. El silencio fue tan denso que pude escuchar el zumbido del refrigerador al fondo. Finalmente, mi madre habló, evitando mirarme directamente. Tu hermano conoce gente en la industria. Solo está intentando ayudarte, cariño. ¿Ayudarme cómo? Pregunté, sintiendo el estómago contraerse. Otra pausa incómoda. Mi padre carraspeó antes de responder. Ha estado contactando a algunos de sus colegas. Quiere asegurarse de que todo esto no perjudique tu reputación. Me quedé helado. ¿Estás diciendo que Brandon está hablando de mí con otras compañías? Mi madre respondió con un tono defensivo, casi irritado. No exageres. Solo está haciendo networking. Eso hacen los hermanos, se apoyan. Deberías estarle agradecido por preocuparse. Corté la llamada sin decir una palabra más. Solo miré la pantalla del teléfono, sintiendo una mezcla de furia, traición y desamparo. Brandon debía estar contando su propia versión de lo ocurrido, retratándome como un empleado inmaduro o con problemas de actitud. Lo llamé de inmediato. Contestó al tercer tono, con su voz relajada, fingiendo normalidad. Hey, ¿mamá te llamó? Sí, y quiero saber qué estás haciendo. ¿De qué hablas? No te hagas el tonto. ¿Por qué estás hablando con gente sobre mí? Suspiró, como si yo fuera un niño que no entendía nada. Ryan, estoy tratando de ayudarte. Conozco a personas en el sector logístico. Estoy haciendo control de daños. ¿Control de daños por qué? Porque te fuiste de un trabajo sin previo aviso. Eso se ve fatal. Solo intento suavizar la situación antes de que se cierre más puertas. Mi voz tembló entre rabia y frustración. No necesito que manipules nada. Quédate fuera de mi carrera. Alguien tiene que ser el adulto aquí, replicó con ese tono arrogante que siempre usaba para sentirse superior. Estás actuando de forma emocional, sin pensar en las consecuencias. No necesito tu protección, respondí entre dientes. Solo necesito que dejes de meterte en mi vida. Se convierte en mi asunto cuando haces quedar mal a la familia, contraatacó. Mamá y papá tienen que dar explicaciones a todos sus amigos de por qué su hijo renunció como un adolescente caprichoso. Ahí lo entendí todo. No se trataba de mí, ni de mi futuro. Era sobre cómo mis decisiones afectaban su imagen, su reputación. Deja de hablar de mí con tus contactos, le dije con voz cortante. Y deja de usar mi nombre en tus conversaciones. Haz lo que quieras, respondió, pero no vengas llorando cuando nadie te contrate por quemar todos tus puentes. Colgué. Bloqueé su número. Luego bloqueé el de mis padres. Quería silencio, aunque fuera temporal. Pensé que con eso el drama familiar se detendría. Pero 2 días después, un correo electrónico cambió todo. Provenía de una cuenta anónima de Gmail. Asunto, deberías ver esto. Dentro había una cadena de correos reenviados entre Brandon y un vicepresidente de mi antigua empresa, Michael, el mismo que me había entrevistado la última vez y que finalmente había elegido a Chloe para el ascenso. Leí cada mensaje con creciente incredulidad. Los correos databan de semanas antes de que renunciara. Brandon le preguntaba sobre mi rendimiento, si había mostrado señales de estrés o problemas de actitud. Michael al principio fue diplomático, pero Brandon insistió con su tono de falsa preocupación, diciendo que estaba preocupado por mi bienestar. Finalmente, Michael cedió, habló del proceso de promoción, explicó que habían escogido a otra persona y que yo no había tomado bien la noticia. Incluso mencionó que me resistía a entrenar a mi reemplazo. Y luego, las palabras que me hicieron sentir náuseas. Eso suena a Ryan.
Siempre ha tenido problemas con la autoridad. Quizás necesita un poco de disciplina para madurar. Me levanté tan rápido que casi tiré la silla. Corrí al baño y me incliné sobre el inodoro. No tenía nada en el estómago, pero las arcadas no paraban. Cuando el temblor se detuvo, me dejé caer en el suelo frío, mirando el techo mientras intentaba comprender cómo mi propia familia podía hacerme algo así. Guardé los correos en una carpeta encriptada, y sin pensarlo dos veces, llamé a un abogado. Daniel, un especialista en derecho laboral con excelente reputación, me recibió al día siguiente en su oficina. Era un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano y una mirada que inspiraba confianza. Revisó los correos detenidamente, y tras unos minutos, sonrió con una mezcla de sorpresa y satisfacción. «Esto es muy grave», dijo, girando la pantalla hacia mí. «Para ellos, no para ti. ¿Puedo demandar?», pregunté, aún incrédulo. «Claro. La empresa violó las leyes contra represalias. Y la intervención de tu hermano demuestra coordinación, lo cual agrava su posición. Aceptó mi caso con honorarios por contingencia. No tendría que pagar nada hasta ganar». Por primera vez en semanas, sentí que recuperaba algo de control. Mientras Daniel preparaba la demanda, yo seguía intentando rearmar mi vida profesional. Postulé a varias vacantes, preparé un nuevo currículum y tomé entrevistas. Una de ellas parecía realmente prometedora, una compañía logística grande, con buena reputación y salarios competitivos. La reclutadora, Rachel, me contactó directamente. Su tono era amable, profesional. Me dijo que mi experiencia era justo lo que necesitaban. La entrevista telefónica fluyó con naturalidad. Semanas de frustración se disolvieron un poco en esa llamada. Al final, me dijo: «Ryan, creo que serías un excelente candidato. Voy a coordinar una entrevista presencial con el jefe de departamento». El encuentro fue el miércoles siguiente. Llegué con traje impecable y una carpeta de documentos bien organizada. En la sala había 3 personas, incluido el director del área. Todo transcurrió de forma impecable. Preguntas técnicas, ejemplos de liderazgo, un par de risas al final. Cuando la entrevista concluyó, el jefe me sonrió con sinceridad. «Solo necesitamos confirmar tus referencias. Creo que encajarías perfectamente en nuestro equipo. Te contactaremos antes del fin de semana». Salí del edificio con el corazón acelerado. Caminé por la acera con una sensación que no recordaba desde hacía meses: esperanza. Pero el viernes por la tarde, cuando sonó el teléfono y vi el número de Rachel, algo en mi estómago se contrajo. «Hola, Ryan», dijo, con un tono más frío que antes. «Necesitamos hablar sobre algo que surgió durante la verificación de tus referencias». «¿Qué ocurrió?», pregunté, sintiendo cómo la adrenalina subía. «Nos comunicamos con tu antigua empresa, y el feedback no fue favorable». «¿Qué dijeron exactamente?», vaciló. «Mencionaron que tuviste problemas de desempeño, que te negabas a seguir instrucciones y que abandonaste el trabajo sin aviso, justo después de ser incluido en un plan de mejora». Me quedé sin aire. «Eso es completamente falso. Renuncié porque estaban tomando represalias». «¿Represalias?». «Sí. De hecho, los estoy demandando por despido injustificado y represalias laborales». El silencio al otro lado fue largo y denso. Finalmente, Rachel habló en voz baja. «Entiendo, pero tener un proceso legal abierto contra un empleador anterior representa un riesgo para nosotros. Lo siento, pero no podremos continuar con tu candidatura». Intenté explicarle, rogué que verificara por su cuenta, que no se basara en calumnias. Pero su respuesta fue educada y definitiva. «Te deseo lo mejor, Ryan. De verdad». La llamada terminó y me quedé mirando la pantalla. Sentí una mezcla de rabia y desesperanza. No solo me habían robado una oportunidad, me habían destrozado la reputación. Las 2 entrevistas siguientes fueron idénticas. Todo iba bien hasta la etapa de referencias. Luego, el silencio. Correos de rechazo. Excusas vagas sobre preocupaciones respecto a mi actitud y profesionalismo. Era evidente. Mi nombre ya estaba marcado. Y lo más doloroso de todo era saber que el primer golpe vino de donde menos lo esperaba, de mi propia sangre. Empecé a sentir que alguien estaba cazándome. Cada oportunidad que parecía abrirse se cerraba de golpe en el último momento. Cada entrevista prometedora terminaba con un rechazo inexplicable. Mis ahorros se agotaban poco a poco, la fecha del alquiler se acercaba y, sin importar cuánto insistiera, nadie quería contratarme. Lo peor era descubrir que todo se debía a mi antiguo trabajo, donde alguien estaba arruinando deliberadamente mi reputación. Después del tercer rechazo, llamé a Daniel, mi abogado, para contarle lo que pasaba. Su respuesta fue inmediata y firme. «Eso es ilegal, Ryan. Ninguna empresa puede mentir durante una verificación de referencias. Esto refuerza nuestro caso. Reenvíame todo lo que tengas».
Esa misma noche recibí un nuevo correo anónimo. El asunto decía más pruebas. Dentro había otra cadena de mensajes, esta vez entre el Departamento de Recursos Humanos y Brandon, fechada después de que yo ya había renunciado y contratado a Daniel. Brandon seguía coordinando con ellos, planeando cómo enfrentar mi acción legal, y peor aún, discutiendo cómo falsificar reportes de bajo rendimiento para justificar lo que habían hecho. En uno de los mensajes, el vicepresidente sugería que debían proteger la industria advirtiendo a otras compañías sobre mí. Brandon estuvo de acuerdo y prometió correr la voz a través de su red de contactos. Llamé a Daniel de inmediato, aun siendo tarde. Tras leer todo, dijo con voz tensa. Esto es una conspiración. Difamación. Interferencia dolosa en tu vida profesional. Están acabados. Y añadió. Brandon está participando activamente. Eso es completamente denunciable. El lunes siguiente, Daniel presentó una enmienda a la demanda agregando a Brandon como CEO demandado. Para el martes, los abogados de mi antigua empresa ya estaban llamando, intentando llegar a un acuerdo. Daniel se negó rotundamente. El miércoles recibí una llamada de un número desconocido. Dejé que el buzón la tomara. Era mi madre, usando otro teléfono porque ya había bloqueado el suyo. Su voz sonaba furiosa. ¿Demandaste a tu propio hermano? Si sigues con esto, te olvidas de esta familia. No respondí. Ella había dejado muy clara su postura. Una semana más tarde, Samantha y Michael, dos ex empleados de la empresa, se pusieron en contacto con Daniel. Ambos habían vivido historias similares a la mía. Samantha trabajó allí durante 7 años, hasta que cuestionó una orden de los directivos que parecía ilegal. Acudió a recursos humanos buscando orientación, pero 2 meses después fue puesta bajo un plan de mejora de desempeño y, poco después, despedida. Intentó conseguir trabajo durante 6 meses, pero en cada entrevista los reclutadores insinuaban preocupaciones sobre su criterio. Michael, por su parte, denunció irregularidades en temas de seguridad laboral. Lo despidieron 3 semanas después, alegando problemas de asistencia, aunque sus registros eran impecables. Nadie quiso contratarlo desde entonces. Uno de los reclutadores, en confianza, le reveló que su antiguo empleador lo había señalado como conflictivo y de alto riesgo. Esto es un patrón, dijo Daniel con seriedad. Exactamente lo que necesitábamos. Ambos se unieron a la demanda. Ya no se trataba solo de mí, sino de un sistema de represalias generalizado. El proceso de descubrimiento comenzó. Daniel solicitó mediante citaciones todos los correos y registros. La empresa se resistió, pero el juez ordenó que cumplieran. Mientras tanto, mis padres empezaron a llamar a los demás miembros de la familia, contando su versión distorsionada de los hechos. Muchos parientes se pusieron de su lado. Recibí mensajes acusándome de ser vengativo, de arruinar la vida de Brandon. La única persona que me ofreció escuchar fue Natalie, mi prima. Quedamos para hablar en una cafetería. Tu papá ya ha hecho esto antes, me confesó mientras removía su café. Sabotear a la gente, quiero decir. ¿Recuerdas cuando apliqué para aquel programa de formación después del instituto? Asentí vagamente. Tu papá llamó al coordinador y le dijo que yo no era confiable. Todo era mentira, pero me cerró la puerta. ¿Sabes por qué? Porque Brandon también había solicitado plaza. Y claro, tu padre no quería competencia. Brandon fue aceptado, y yo terminé trabajando en una tienda 3 años. Sentí un nudo en el estómago. No tenía idea de que eso había ocurrido. Solo lo supe porque el coordinador se lo mencionó a mi madre tiempo después, añadió. Tu padre siempre ha protegido a Brandon a costa de los demás. 3 semanas más tarde llegaron las cajas con los documentos solicitados. Miles de páginas impresas. Lo que encontramos fue demoledor, una lista literal titulada No recontratar, con códigos junto a cada nombre. Mi nombre aparecía con la etiqueta litigioso, advertir a otros. También figuraban Samantha y Michael, todos catalogados como problemáticos. Pero lo peor estaba aún por verse. Los correos demostraban que el Departamento de Recursos Humanos mantenía comunicación constante con otras grandes empresas del sector. Intercambiaban información sobre empleados conflictivos, creando una auténtica red de listas negras laborales. Daniel me llamó esa noche. Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos. Vamos a por toda la red. ¿Podemos hacerlo? Pregunté. Podemos intentarlo. Será complicado. No me importa, respondí. Ellos destruyeron carreras enteras. Cuando la magnitud del caso se hizo pública, mis padres enloquecieron. Intentaron contactarme desde distintos números. Cuando no obtuvieron respuesta, aparecieron en mi puerta. Golpearon con insistencia hasta que abrí. Mi padre entró empujándome. Detén esto ahora mismo. Sal de mi casa, le ordené. No hasta que escuches. Estás arruinando la vida de tu hermano. Lo miré fijamente antes de responder con calma.
Brandon arruinó la suya cuando ayudó a mi antiguo jefe a hundirme. Solo estaba protegiendo la reputación de la familia, replicó, sin una pizca de remordimiento. Cuando mi madre dijo con frialdad: «Entonces lo criaste mal». Sentí que algo dentro de mí se rompía. Le pedí que se marchara, pero mi padre dio un paso adelante y me miró con ese tono de autoridad que ya no le reconocía. «Retira la demanda o te consideraremos muerto para nosotros», advirtió. «Ya lo estoy», respondí sin titubear. Se hizo un silencio denso. Le pedí que saliera de mi apartamento. Mi padre me sostuvo la mirada un instante, pero al no ver en mí ninguna duda, giró y se marchó. Mi madre lo siguió sin decir una palabra. Cerré la puerta tras ellos y la aseguré con llave. Fue el último contacto que tuve con ellos. 6 meses después, el proceso legal estaba en pleno desarrollo. Mi antigua empresa, desesperada por frenar la exposición mediática, ofreció un acuerdo, una suma considerable, una referencia laboral neutral y una cláusula de no desprestigio mutuo. Mi abogado, Daniel, me llevó la propuesta. «Desde el punto de vista legal, es una buena oferta», me explicó. «Pero si tu meta es generar un cambio real, aceptar el acuerdo no lo logrará». Pensé en Natalie, en Samantha y en Michael, y en todos los que habían sido aplastados por la misma maquinaria. «¿Y si llegamos a juicio?», pregunté. «Obligaríamos a declarar bajo juramento, y los registros serían públicos. Aunque no obtengamos la totalidad de los daños, la exposición destruiría su reputación. Pero hay riesgos, tienen abogados caros, y los jurados son impredecibles». Lo miré con firmeza. «Recházalo. Vamos a juicio». Daniel sonrió. «Esperaba que dijeras eso». Rechazamos la primera oferta. Luego vino otra, más alta. También la rechazamos. Pronto comenzaron a aparecer más personas, exempleados de distintas empresas, todos con historias similares. Descubrimos que el sistema de listas negras abarcaba al menos una docena de grandes corporaciones. Daniel reunió las pruebas y construyó un caso sólido, demostrando coordinación sistemática para castigar a quienes defendían sus derechos laborales. La prensa local lo tomó enseguida, grandes compañías acusadas de operar una red ilegal de bloqueo laboral. Mi antigua empresa entró en pánico. Otras comenzaron a ceder, unas ofrecieron disculpas públicas, otras cambiaron silenciosamente sus políticas. Pero la mía, junto con Brandon, decidieron resistir. Así que fuimos a juicio. Daniel presentó cada evidencia con precisión quirúrgica: correos, registros, listas, declaraciones de Samantha y Michael. Todo formaba un patrón indiscutible. Los abogados de la defensa intentaron desacreditarnos, pintándonos como exempleados resentidos. Entonces llegó el momento clave, el testimonio de Brandon. Verlo temblar en el estrado fue casi catártico. Daniel lo destrozó pieza por pieza. Exhibió los correos donde Brandon sugería estrategias para documentar falsos problemas de desempeño, donde ofrecía difundir información negativa, donde coordinaba con el vicepresidente para manchar reputaciones. El punto de quiebre fue un correo fechado 2 días después de mi solicitud de ascenso. Antes incluso de que me rechazaran, Brandon ya se estaba comunicando con el vicepresidente, posicionándose como un familiar preocupado. La línea temporal demostraba que todo había sido sabotaje planificado. No tenía respuesta. El jurado lo vio tan claro como nosotros. El juicio duró 3 semanas. El jurado deliberó durante 2 días. Veredicto: culpables de despido injustificado, represalias, difamación y conspiración. El juez otorgó una compensación significativa no solo para mí, sino también para Samantha y Michael, además de daños punitivos. Pero la verdadera victoria llegó después. La sentencia se hizo pública. La noticia se viralizó. Mi antigua empresa nunca se recuperó, la reputación los destrozó. En menos de un año, se declararon en bancarrota. El vicepresidente renunció avergonzado. Patrick fue despedido. Brandon lo perdió todo, su propia compañía lo expulsó y nadie volvió a contratarlo. Mis padres nunca se disculparon. Simplemente cortaron todo contacto. Natalie me contó que le andaban diciendo a la gente que yo estaba mentalmente inestable. No me importó. Había reconstruido mi vida. Tenía un mejor trabajo, estabilidad, y la indemnización me permitió pagar deudas y crear un fondo de emergencia. Pero lo más importante fue recuperar algo que nunca me dieron: respeto por mí mismo. Muchos me dijeron que debía haber soltado el pasado, que guardar rencor no era sano. Pero esas personas jamás fueron traicionadas por su propia familia ni vieron cómo destruían su carrera desde adentro. Yo elegí pelear, y gané. No solo por mí, sino por todos los que alguna vez fueron silenciados. 2 años después del fallo, sigo recibiendo mensajes de personas que sufrieron por el mismo sistema, agradeciéndome por exponerlo. Saber que recuperaron sus carreras hace que todo valga la pena.
Hace unos meses me crucé con Evan por casualidad en una cafetería. Seguía en el rubro logístico, solo que en otra empresa. Ryan. Me dijo sorprendido. Escuché todo lo que pasó. Fue una locura. Pidió un café con 7 modificaciones distintas, y luego me preguntó, con una sonrisa ingenua. ¿Al final llegaste a entrenar a Chloe? No pude evitar reír. No, Evan, nunca lo hice. Ah, con razón todo se vino abajo entonces, contestó muy serio. Probablemente, respondí. Asintió con aire sabio, hizo una pausa y preguntó. ¿Aún estás molesto con todos ellos? ¿Con algunos? Sí. Tiene sentido, dijo. Yo también lo estaría si entendiera lo que te hicieron. Se despidió con un gesto tranquilo. Lo observé salir, y me di cuenta de que tenía razón, ya no estaba cargando el mismo peso. A pesar de la demanda, de haber perdido a mi familia, de todo el desgaste, estaba en paz. Porque había aprendido a no confundir lealtad con sumisión, ni sacrificio con respeto. Mis padres siguen sin hablarme. La última vez que supe de ellos, decían que Brandon era la víctima, que yo lo había arruinado por rencor. Que piensen lo que quieran, los documentos judiciales cuentan otra historia. Natalie me comentó hace poco que Brandon trabaja en un empleo básico, en otro estado, completamente vetado del sector logístico. La ironía me hizo sonreír. Patrick terminó en una empresa más pequeña, en un puesto inferior. Según Melissa, envejeció una década en un solo año. El karma tiene su propio ritmo. Y Chloe, por lo que supe, abandonó por completo la industria. No soportó el escrutinio cuando se reveló cómo había conseguido el ascenso. Resultó que Patrick intentaba salir con ella, aquella sonrisa del vicepresidente durante mi última entrevista lo confirmaba. Todo fue una farsa disfrazada de mérito profesional. Los expedientes del caso lo dejaron claro, no me eligieron por falta de liderazgo, sino porque Patrick manipuló a los directivos mientras me hundía por detrás, obsesionado con una mujer que ni siquiera lo quería. Samantha y Michael usaron su compensación para fundar una consultora logística. Me ofrecieron convertirme en socio, pero decidí no volver a ese mundo. Necesitaba distancia, silencio y un entorno donde la gente no midiera el valor de los demás según lo que podían explotar de ellos. Con el tiempo, me mudé a otra ciudad. No fue una decisión impulsiva, sino una forma de empezar desde cero sin las sombras del pasado. Encontré una empresa más pequeña, con un equipo honesto, donde el respeto no era un favor sino una norma. Mi jefe actual, un tipo sensato, valora los resultados más que las apariencias. Por primera vez en mucho tiempo, siento que mi trabajo tiene un propósito real. Invertí parte del dinero del juicio, el resto lo usé para liquidar deudas y ayudar a un par de antiguos compañeros que, como yo, fueron marginados por ese sistema. Hoy tengo estabilidad, pero más importante que eso, tengo paz. De vez en cuando, alguien del pasado me escribe. Algunos para felicitarme, otros solo para curiosear. A veces mencionan a Brandon, a Patrick, o incluso a Chloe. Dicen que sus vidas no volvieron a ser las mismas, que la industria ya no los ve igual. No me alegra su caída. Pero sí me reconforta saber que las consecuencias finalmente alcanzaron a quienes actuaron sin ética. Mis padres siguen sin buscarme, y aunque una parte de mí aún lo lamenta, entendí que hay pérdidas que liberan. No necesito que me crean, ni que me perdonen, ni que me quieran por obligación. Aprendí que la familia también puede estar compuesta por quienes te respetan, no solo por quienes comparten tu apellido. A veces me despierto temprano, preparo café y reviso los viejos correos del juicio. No por nostalgia, sino para recordarme que sobreviví. Todo lo que destruyeron, lo reconstruí con mis propias manos. Y, sobre todo, entendí que la dignidad no se negocia. Hoy camino sin miedo. No porque todo haya salido bien, sino porque decidí no volver a aceptar menos de lo que merezco.